Bueno, ahora sí, damos lugar a las preguntas y aportes sobre este tema. Yo tengo una consulta para conocer su opinión, así con sentido práctico. Mi nombre es Maximiliano, yo soy también profesor de filosofía. Aquí también, no solo en Cecilia. Pero lo que yo siempre hablamos con otros compañeros, profesores, estudiosos, es un poco tomando un concepto suyo, la idea de que el Evangelio natural de Santo Tomás es, hay una distancia ontológica entre el Evangelio natural de Santo Tomás y la mente por ahí del hombre de hoy, porque está habituado a categorías que son más de índole fenomenológico y no tanto de índole metafísico. Y el edificio, este Evangelio natural de Santo Tomás, se fundamenta en pilares de conceptos que son de una hondura metafísica que, como siempre hablamos con mis amigos, nunca terminamos de comprender. Y el desafío es cómo hacer para presentar esos conceptos de manera tal que pueda, de alguna manera, el hombre de hoy al menos atisbar un poco de esa luz, porque siempre yo me encuentro que a veces cuando asumo esos conceptos y tengo que compartirlos, tengo que proponerlos en mis encuentros, me parece que estoy hablando un lenguaje que el mundo de hoy no puede entender, digamos. A nosotros, yo soy hijo del mundo de hoy y me cuesta muchísimo, digamos, penetrar en su hondura metafísica, y bueno, mucho más a veces con la gente con la que me encuentro y a la que tengo la obligación y el deseo de al menos proponerle el horizonte de la luz propia del domingo, digamos, dar un consejo más que nada quería pedir. Bueno, hay que distinguir el sentido intrínseco de la doctrina de Santo Tomás y su valor orientador para nuestra época de el método pedagógico para hacerlo entender y para hacerlo aceptar, porque evidentemente que la mentalidad de nuestros días está muy influida por la filosofía de tipo kantiano, de tipo hegeliano y múltiples corrientes filosóficas de todo tipo, pero también hay que ser realistas y ver que el hombre de hoy no depende simplemente de los influjos filosóficos, porque la mayoría de la gente no le interesa nada de lo que dijo Heidegger, ni Foucault, ni nada. Lo que le interesa a la gente es vivir tranquila y satisfacer sus deseos de múltiple tipo, deseos afectivos, deseos económicos, de bienes materiales, etcétera. Entonces, para considerar la situación de los hombres de nuestro tiempo hay que comprenderlos en su globalidad. Y sobre todo no tener miedo de afrontar el tema moral entendido en toda su amplitud, porque muchas veces lo que condiciona a los hombres de nuestro tiempo y hace que no puedan aceptar verdades, incluso de orden natural, son hábitos de tipo moral, no reduciéndolo simplemente a las cuestiones sexuales, sino hábitos morales de todo tipo. Por ejemplo, el hombre de nuestra época, los jóvenes de nuestro tiempo, pero también los adultos, muy difícilmente adquieren el hábito de la veracidad, por ejemplo. Mucha gente es mentirosa. Los hombres de nuestro tiempo difícilmente adquieren el hábito o la virtud de la fortaleza. Hay una pereza muy profunda. Difícilmente tienen valor para sobrellevar las luchas necesarias para afirmar la verdad, por ejemplo, son pusilánimes. Entonces, es verdad que hay que llegar con la auténtica doctrina, pero muchas veces es necesario
alcanzar una disposición moral mínima como para que la verdad sea aceptable. Esto ya pasó en la antigua Grecia, cuando los filósofos estaban en un contexto muy diferente del de la cristiandad medieval, y de alguna manera era necesaria una actitud de cambio para aceptar la verdad, salir de la sofistería y abrirse al conocimiento de la verdad. Pero eso no se podía hacer solamente de una manera teórica. A veces lo intentaban, como Sócrates, pero no daba siempre resultado. Aristóteles es mucho más realista en esto, ¿no? Dice que la mayoría de la gente se mueve por las pasiones, y que los que tienen los hábitos muy corrompidos difícilmente piensan bien. Lo muestra bien ahí mi discípulo Martín Echavarría, está la tesis ahí de la praxis de la psicología, ¿no? Él habla de las enfermedades anímicas, explica lo que dice Aristóteles, lo que dice Santo Tomás sobre esto. O sea, a veces hay corrupciones muy profundas que impiden el pensamiento. Santo Tomás lo explica también cuando habla de, por ejemplo, los antiguos germanos que pensaban que robar no estaba mal, porque los principios de la ley natural los tenían tan oscurecidos que no podían entender eso, como los jóvenes de nuestro tiempo no entienden que la fornicación está mala. Lo sumo el adulterio eventualmente, pero no la fornicación. El Santo Tomás también lo dice, que es más difícil entender la fornicación que el adulterio, por ejemplo. Entonces hay que considerar la situación global. Es evidente que el cambio del hombre contemporáneo no lo puede lograr la filosofía, ni siquiera la filosofía tomista. Y tampoco lo puede lograr la teología. Lo que lo logra es la gracia, que es distinta de la teología. O sea, la teología es expresión de la gracia. Y la filosofía es un pensamiento fundamental para que exista la teología y para que exista la difusión del Evangelio, que está posibilitada por la teología. Pero por sí misma la filosofía, sobre todo la filosofía teórica, la metafísica, e incluso la moral estudiada teóricamente, no produce el cambio de las personas, y por lo tanto no produce la renovación interior necesaria como para que se clarifiquen los juicios, los razonamientos, que están muy condicionados por el desorden de la imaginación y por el desorden de la afectividad, el cual a su vez depende del desorden de la voluntad. Ahora, como explica Santo Tomás, y lo recordaba aquí el Papa, la voluntad no cambia por los pensamientos, la voluntad cambia solamente por la gracia. Entonces esa es la dificultad principal. Esa es la dificultad principal. Ahora, tenemos que situar en contextos diferentes. Por ejemplo, si se trata de una institución católica, de una universidad católica, evidentemente hay que dar la enseñanza católica en su integridad. Quien concurre a una universidad católica, a un colegio católico, tiene, aunque sea en una profundidad muy escondida, una cierta disposición de apertura a la verdad, porque si no iría a otro lado. Entonces hay que encontrar el camino para hacer aflorar esa disposición, y en la práctica hay que combinar adecuadamente el estudio filosófico con el estudio teológico. Normalmente da más resultado inmediato y el estudio teológico, porque motiva más. Sin embargo, el estudio teológico, si no está preparado por el estudio filosófico, después no es acogido adecuadamente, y a su vez después es elaborado de una manera filosófica. Por eso tiene que haber un plan integral prudencial adecuado al ambiente en el cual normalmente no hay que subestimar la capacidad ni intelectual ni moral de los alumnos. Yo he experimentado que, por ejemplo, enseñando con la Suma Teológica, la vida de Cristo, de Santo Tomás, enseñando las cuestiones
referidas a la Trinidad, al conocimiento de Dios, etcétera, explicando bien las cuestiones metafísicas, filosóficas, referidas sobre todo a Dios. Hay a la larga una evolución positiva, es decir, no van a ir a misa el primer día, por supuesto, pero con el tiempo de los universitarios es largo, requieren 1 o 2 años, estudian al profesor, ven si es coherente, etcétera, piensan. Después hay un resultado positivo, pero hay que tener paciencia, hay que tener confianza en la razón y sobre todo confianza en la gracia, que es lo principal, ¿no? Y después hay que estar abierto al fracaso, porque está la libertad humana también. Entonces no se puede encontrar el método que sea efectivo absolutamente, hay que renunciar a eso, porque si no se corre el riesgo de tergiversar la enseñanza, de alejarse de la verdad para buscar un éxito absoluto que es imposible, ¿no? Sobre todo en el contexto contemporáneo. No sé. Se podrían decir tantas otras cosas, pero... Santo Tomás no dice exactamente eso. Dice que no destruye la naturaleza, sino lo que la perfecciona. Porque la gracia viene cuando la naturaleza está corrompida, dice él. Sana la naturaleza. Que sana la naturaleza significa que la persona que recibe la gracia la recibe no porque está ya sana, justamente, no porque está bien, sino porque está mal, como dice nuestro Señor, que ha venido a llamar a los pecadores, no a los justos. No porque no ame a los justos, sino es un modo de decir que la gracia y la redención, como Él la ejercita otorgando la gracia, tiene como destinatarios iniciales a aquellos que no tienen la gracia y que por tanto necesariamente tienen la naturaleza corrupta, o sea, tienen hábitos fundamentales que son negativos, es decir, son vicios. Entonces no hay intermedio entre la gracia y el pecado mortal, no existe un intermedio. Entonces, cuando llega la gracia se sana la naturaleza, siempre. Si hablamos de la gracia santificante, un pecador puede recibir gracias actuales que no son la gracia santificante. Una gracia actual para acercarse a la verdad, una gracia actual para ayudar a los demás, aunque sea un ateo puede recibir gracias actuales. Pero cuando hablamos de la gracia en el sentido fuerte, principal, que pone un nuevo ser en la persona, es decir, de la gracia santificante, tenemos que decir claramente que no hay un intermedio entre el estado de gracia y el estado de corrupción. Santo Tomás en la Prima Secunda, en cuestión 109, habla de la gracia y explica que viene sobre la natura corrupta. La corrupción indica que la esencia del hombre está deteriorada, no es solamente un acto particular. O sea, el hombre pecador está destruido, no totalmente como dicen los protestantes, Lutero, pero está destruido. Si no viene la gracia es imposible, no se sana. Puede hacer algunos actos buenos, por eso la gente dice que es una buena persona, no va a misa pero es una buena persona. Porque siempre se pueden hacer actos buenos naturales, la naturaleza no está totalmente corrompida, pero está corrompida. Yo quisiera hacer una... Sí, cómo no. ¿Por qué leer a Santo Tomás hoy? Ya lo hemos respondido. ¿Cómo leer a Santo Tomás hoy? Una cuestión de método, acercando a Santo Tomás al hombre actual. Yo me pregunto, ¿quiénes tienen que leer a Santo Tomás hoy? Bueno, deberían leerlo principalmente los sacerdotes, porque esos son los que tienen que enseñar al pueblo la verdad, ¿no? Son los primeros
y el concilio y el derecho canónico dicen eso claramente, ¿no? Ahora, que se cumpla de hecho es otra cosa, porque no se cumple en general en casi todo el mundo, y por eso va todo como va, porque si no hay una obediencia en una cuestión tan esencial, es evidente que después las derivaciones prácticas son múltiples, porque eso toca directamente a la fe. Y después lo deben de leer todos los universitarios, que son los destinatarios de lo que dice el concilio. Ahí, gravísimo de educaciones, porque en todas las ciencias es necesario encontrar su conexión con los principios últimos de la realidad y con los principios de la revelación, y para eso la Iglesia recomienda la lectura de Santo Tomás. Pero además hay una cuestión política en el sentido verdadero del término, porque, como recordaba aquí el Papa, para ser eficientes necesitamos un lenguaje común. Incluso, aunque Santo Tomás fuera un doctor entre otros, que no lo es, por todo lo que vimos, pero aunque fuera así, políticamente sería necesario elegir uno como punto de referencia, porque de otra manera caeríamos en una incomunicación caótica, sobre todo por el contexto del uso del lenguaje en el mundo contemporáneo, que es ambiguo, que es tosco, que es retorcido, como decía ahí. Entonces hay que poner claridad del lenguaje en primer lugar, como una condición elemental para transmitir el Evangelio, que es palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios es el verbo de Dios que supera todo pensamiento y todo lenguaje humano, pero Él se encarnó justamente para que su presencia se transmita también a través de un lenguaje humano. Entonces, si no hay claridad en la exposición, es imposible que el mensaje evangélico llegue. Y como estamos ahora, no va a llegar nunca, porque es un caos total. Cada uno habla como quiere, siguiendo corrientes totalmente diferentes, e incluso siendo incoherentes respecto de esa corriente, porque la teología moderna tampoco es kantiana en el sentido propio del término, ni hegeliana. O sea, es toda una adaptación que desorienta. Por otra parte, Santo Tomás resume, porque ahora es imposible que podamos referirnos a todos los padres de la Iglesia, a la filosofía de Aristóteles, que es tan difícil, a la filosofía de Platón, de los neoplatónicos, y hacer una síntesis y además refutar a todos los modernos que se multiplican cada vez más. Entonces, el pensamiento de Santo Tomás contiene como un condensado de la tradición, porque en San Tomás no está solamente él, están todos los autores anteriores, están los padres sobre todo, y está la Sagrada Escritura. Entonces es un modo para hacer presente en nuestra época de una manera eficaz todo ese pensamiento que ha sido producido por la revelación y que en cierta manera es parte de la revelación como tradición, ¿no? De otra manera nos dispersaríamos al infinito, que es lo que sucede también, porque hoy se estudia, sí, se hacen libros sobre un padre, sobre otro, sobre un teólogo, sobre otro, sobre un autor moderno, pero nadie tiene la síntesis acerca de qué significa eso para nuestro tiempo. Porque los mismos que han estudiado un padre de la Iglesia del siglo II, después dicen disparate cuando, claro, porque hay 1800 años entre ese padre y la época. Entonces, con ese padre no se pueden resolver los problemas actuales. Por eso la Iglesia recomienda a Santo Tomás, porque está en cierta manera, como dijo el Papa aquí, en el momento fundacional del mundo moderno. Entonces es especialmente adaptado para resolver los problemas del mundo moderno, que son inmediatamente problemas de la razón, porque es un mundo racionalista. Padre, ¿usted por qué considera que se ha difundido con la potencia con que lo ha hecho el pensamiento moderno, siendo que tiene tantos puntos débiles en relación a la inteligencia? Sí. Y lo segundo es si
si cabe esperar una restauración de la inteligencia también en esta época y cómo podríamos llegar a hacerla. Sí. Bueno, respecto de la difusión del pensamiento moderno hay que corregir la perspectiva histórica, porque el pensamiento moderno en el sentido masivo ha comenzado a influir desde hace poco tiempo. Una cosa es la historia de la filosofía, de los libertinos eruditos del 1600 y de los iluministas del 1700, que eran personajes que en ese momento eran en cierta manera marginales. O sea, solamente a partir de finales del siglo XIX todo este tipo de pensamiento moderno ha llegado de una manera masiva al pueblo, filosóficamente hablando. De manera teológica llegó antes con el protestantismo, pero el protestantismo todavía mantenía la actitud religiosa. Un protestante del siglo XVIII es mucho más religioso que un católico secularizado actual, nada que ver. Es más católico ese protestante del siglo XVIII que un católico de la calle actual, digamos, ¿no? Porque un católico común ya prácticamente no es cristiano. Pues puede decir que es católico y sostener el matrimonio gay, porque todas las religiones son iguales. Es decir, son cosas totalmente disparatadas respecto de lo que significa la verdadera fe, que ni un protestante auténtico en su época hubiese aceptado, ¿no? Entonces, porque el problema ahora es que se juega con las palabras. Entonces, ser católico puede querer decir tener un pensamiento cualquiera que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, de manera masiva, este es un fenómeno, podríamos decir, posterior a 1950, o sea, es relativamente reciente, hasta los primeros años del siglo XX, en Europa, masivamente la sociedad era cristiana. Se recibían los sacramentos mucho más que acá, no tenemos que verlo con nuestra perspectiva, porque aquí, por las cuestiones de la independencia de España, que no se podían nombrar obispos, que no había sacerdotes, que echaron los jesuitas, etcétera, la evangelización fue muy débil. Pero en España, en Italia, en Francia, en Alemania, la tradición era fortísima. Había abundantísimas vocaciones. Hasta hace poco venían de Europa los sacerdotes, aquí las religiosas, porque había muchos, ¿no? Entonces, el fenómeno que observamos ahora es relativamente reciente a nivel masivo y no es irrecuperable. Tal vez es más irrecuperable aquí que en Europa, porque en Europa hay más restos de racionalidad y aquí el deterioro es muy, muy fuerte. No sabemos cómo vamos a terminar acá. Porque mientras se ejercita dentro de ciertos límites la razón, hay una potencia obedencial para recibir el Evangelio. Ahora, cuando la razón está muy corrupta, tiene que haber un cambio casi milagroso para recibir el Evangelio. Entonces, sí, la inteligencia se puede sanar, pero la única que puede sanar la inteligencia a nivel mundial es la Iglesia Católica, que es la única que está presente a nivel mundial y que tiene los medios sobrenaturales adecuados. Pero la urgencia ahora es la vida católica, ¿no? Ya no estamos en condiciones de hacer un apostolado muy eficaz hacia afuera, sino lo hacemos primero hacia adentro. Que hay que renovar el pensamiento católico primero, lo más rápidamente posible, antes que se corrompa del todo lo que está afuera. San Tomás dice que el verbo de Dios nos encarnó al final del tiempo, porque si no la humanidad hubiese estado tan corrupta que no lo hubiera recibido. Por eso se reencarnó antes. Bueno,
ese principio sirve para interpretar la situación actual, ¿no? Es decir, es bastante urgente lo que hace falta, porque si no la corrupción puede ser demasiado profunda. Esa difusión de lo llamado aristotélico tomista ¿no ha presentado un poco una versión de Santo Tomás de tipo racionalista? Esa gran difusión que se menciona permanentemente, lo aristotélico tomista. Sí. Cuando Santo Tomás ha usado lo filosófico, como dice Maritain, como anquila teología, ¿verdad? Y su desarrollo es de tipo teológico. Sí. En algunos ambientes sí, por ejemplo, en la Argentina sí se desarrolló un cierto naturalismo, un estudio por parte de muchos que se formaron en la doctrina de Santo Tomás, universitarios, profesionales, que era más filosófico que teológico, y hubo un cierto desequilibrio. En otros ambientes no. Por ejemplo, en Europa más bien prevaleció el aspecto teológico, aunque a veces con una cierta superficialidad, que fue la que se despertó después del concilio, ¿no? El racionalismo, de cualquier modo, estaba implícito en la actitud moderna, pero no se podría achacar fácilmente a los manuales aristotélico-tomistas este racionalismo. En algunos solamente estaba. Más bien se podría decir que se desarrollaba este racionalismo cuando se asimilaba este tipo de pensamiento, que es muy profundo, de una manera simplificadora, artificialmente, ¿no? Esa simplificación artificial produce una actitud racionalista que después degenera en ideologías, que aíslan de la realidad y provocan reacciones adversas, ¿no? Yo no soy filósofo, ¿no? Cuando hablé de la naturaleza, yo pensaba en las virtudes humanas. Sí. Cuando nos dicen que hay que enseñarle al chico a ser veraz, que primero tiene que aprender a decir sí, sí, no, 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 porque es pecado, y el respeto a sí mismo y hacia los demás, y la caridad y todo eso, ¿no? De las virtudes humanas. Es muy de abuela, muy de madre. No, está bien. No de filósofa, entonces es de eso me refería. ¿Por qué no aprende todo esto? El amor. Bueno, cuando hay una familia realmente cristiana en que es muy coherente el ejemplo de los padres, cuando se educa a los hijos a la amistad con otras personas que tienen una vida cristiana auténtica, después prende, ¿no? Pero tiene que ser todo muy coherente y sin descuentos. Sin rebajas. Porque es el único modo de vivir el cristianismo auténticamente, si no, lo demás a la larga se paga después. Usted mencionó, padre, que la soberbia era un factor bastante importante, Sí. que ve cuántos tiempos estamos viviendo. ¿Cómo podemos detectar cuando nos pasa eso a nivel personal? Bueno, Santo Tomás dice que la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. Es decir, cuando alguien está demasiado centrado en su propia imagen, ante los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, subordina todas sus acciones y reacciones a esa imagen, o a la construcción de una imagen de excelencia. Entonces, cuando deforma su percepción del mundo en función de esa imagen que se imagina real o que eventualmente quiere construir. Bueno, vamos a decir algo. Padre, ¿cómo piensa en Argentina la tarea de
recuperar la inteligencia, ¿cuáles le parece que son los caminos más adecuados para esa labor? Bueno, primero rezar mucho para que haya buenos obispos y buenos sacerdotes. Después, trabajar mucho para que las universidades católicas vuelvan a ser lo que deberían ser en la Argentina. Y después, bueno, hacer una tarea más difusiva de apoyo a los intelectuales católicos, de difusión de sus obras, de conferencias, de libros, etcétera, que es lo que, bueno, se trata de hacer. Hay una tradición en la Argentina de todo eso, ¿no? Pero corre serio peligro. Bien, bueno, y terminamos, así ya el padre puede descansar porque mañana tiene que iniciar. A la tarde, o a la mañana. A la tarde. Ah, a la tarde. Bueno, igualmente vamos a terminar para que el padre pueda descansar. Bueno, un aplauso.